Saludos mis apreciados colegas ingenieros. En este octavo video de la serie relacionada con la gestión de la procura y las adquisiciones en proyectos de construcción, les conversaré sobre las particularidades que ocurren en la industria de la construcción en cuanto al monitoreo y control de la gestión de procura en su primera parte. Específicamente les hablaré sobre los procesos de la gestión de contratos y la administración de los mismos, de los informes de desempeño del trabajo, de las solicitudes de cambio aprobadas, de la revisión y del desempeño conducida por el comprador y las inspecciones y auditorías de las procuras. Comencemos entonces. El monitoreo y control, la administración del contrato de las procuras, es un proceso de dos vías para garantizar que el comprador y el vendedor cumplan con los requisitos del contrato. Ambos, tanto el comprador como el vendedor, administran contratos de procura para fines similares, que incluyen, entre otros, elementos tales como dirigir y administrar el trabajo del proyecto, controlar la calidad, controlar los riesgos, realizar un control integrado de cambio y controlar componentes de la gestión financiera. Hablemos un poco entonces de la gestión de contratos y la administración de los mismos. La gestión de contratos es una función de personal experimentado, bien formado y con el fin de proporcionar supervisión, vigilancia y autoridad para manejar la creación, ejecución y análisis de contratos para maximizar el rendimiento financiero y operacional de la organización ejecutora y para reducir al mínimo el riesgo del contrato. Se requiere entonces un conocimiento profundo de los procedimientos de contratación, la comprensión de los documentos contractuales estándar y con suficiente experiencia y experticia con legislación y normativa existentes en la región o en el país en el cual se esté ejecutando el contrato. Por otro lado, la administración del contrato se puede describir como una función principal de la organización para negociar y aplicar los términos y condiciones contractuales de los contratos que estén involucrados en el proyecto, siguiendo entonces las políticas, procesos y procedimientos establecidos por la organización. Como indiqué anteriormente, la administración del contrato debe basarse entonces en el manual de construcción del proyecto o en el MEP para controlar las adquisiciones innecesarias o las procuras del proyecto. El documento entonces del contrato debe actualizarse continuamente durante el proyecto, incluyendo todas las órdenes de cambio que se hayan aprobado, los problemas resueltos y las restricciones acordadas para el alcance, costo, cronograma y el entorno regulatorio y la calidad que hay que aplicar en el proyecto. Por otro lado, los informes de desempeño de trabajo, en este caso podríamos decir que el vendedor debe informar o reportar sobre una variedad de temas especificados dentro del contrato, que pueden incluir el trabajo realizado por sus subcontratistas, vendedores, proveedores y pruebas de las instalaciones colocadas en el proyecto. El personal en sitio de la obra, tales como el diseñador o el gerente de construcción, presentan entonces informes independientes, informes de campo, según lo requiera el comprador. Los criterios de estos informes pueden incluir el progreso físico, el progreso del cronograma, el valor ganado, el material entregado en sitio y el uso de los recursos que se hayan asignado al proyecto. El informe de rendimiento entonces en muchos documentos contractuales se denomina informe de progreso. Por otro lado, hablando de las solicitudes de cambio aprobadas, las órdenes de cambio que han sido aprobadas o las solicitudes de cambio aprobadas reflejan las modificaciones acordadas en el alcance del contrato, el precio y o el cronograma. Aunque la mayoría de los documentos contractuales requieren que los cambios se presenten por escritos, la sensibilidad temporal de los proyectos de construcción a menudo requiere
el reconocimiento, aprobación y procesamiento de órdenes de cambio de manera verbal. Las órdenes de cambio verbales entonces deben ser reconocidas por el comprador y por el vendedor y confirmadas mediante un cambio formal por escrito en el contrato. Una confirmación de instrucciones verbales o conocida como CBI es un documento de uso frecuente en la industria de la construcción. Igualmente, con respecto a la revisión del desempeño conducida por el comprador, en estos casos el comprador puede ordenar en cualquier momento al diseñador o proyectista o al consultor que realice revisiones de desempeño del trabajo del vendedor para abordar problemas como el cumplimiento del contrato o el cumplimiento del cronograma del proyecto, la calidad del trabajo y mantener los costos dentro del presupuesto. Entonces, el diseñador generalmente está en la mejor posición para realizar dicha revisión, ya que está más familiarizado con las necesidades del comprador y las cláusulas contractuales que describen el formato y la frecuencia de las revisiones técnicas y financieras. Por otro lado, hablando de las inspecciones y auditorías, las inspecciones y auditorías de procura cubren los procesos y los entregables. En la construcción, tales inspecciones generalmente se centran en el cumplimiento de los parámetros técnicos y los estándares de la industria para los materiales y mano de obra, como se describe en los documentos del contrato. Por ejemplo, se puede tomar una muestra del núcleo de concreto para verificar que la relación correcta de agua-cemento y la resistencia a la rotura de los cilindros por compresión esté de acuerdo con el diseño de mezcla aprobado en una losa de concreto, por ejemplo. Las auditorías también pueden involucrar auditorías e inspecciones obligatorias que están establecidas en el contrato o están establecidas en las regulaciones legales por parte de las compañías de seguro, instituciones financieras, entidades del gobierno y organizaciones de auditoría que están adheridas o están adosadas a la Organización Internacional de Normalización ISO, que también cumplen con los principios de contabilidad generalmente aceptados o la declaración sobre los requisitos de los estándares de auditoría. Con esto completamos lo que corresponde entonces, mis queridos y estimados colegas, a lo que es el tema del monitoreo y control de la gestión de procuras del proyecto de construcción en su primera parte. Entonces, para mí fue un verdadero placer compartir con ustedes esta pequeña introducción sobre el monitoreo y control, y espero que lo que les he compartido haya sido de su total y completo interés, pero sobre todo, y como siempre les digo, que les sea de utilidad. Me despido de ustedes hasta una próxima entrega en la que tendré todo el gusto y placer de conversarles sobre otros interesantes temas relacionados con este proceso de monitoreo y control de la gestión de procuras. Les habló el ingeniero Gerardo Medina, ingeniero civil, magíster en administración de empresas de construcción, asesor, consultor y docente internacional en temas relacionados con la gerencia de proyectos, la gerencia de construcción y con la ingeniería ecológica. Saludos para todos ustedes y un fuerte abrazo y me despido hasta la próxima oportunidad. Hasta luego.